Tengo un título. Frente Amplio y sindicatos rechazan que OCE pretenda otorgar a consorcio privado la producción de agua y anticipan confrontación. Estamos con el director de OCE, Edgardo Ortuño. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Sí. Un gusto estar con ustedes. Primero, la primera así de sobrepique. La idea no es la confrontación. El planteo por lo menos que estamos haciendo nosotros, en mi caso como director de OCE en nombre del Frente Amplio, es advertir sobre un camino que creemos puede ser muy equivocado y perjudicial para el país y tratar entonces de buscar un acuerdo evitando justamente esa división y nuevas confrontaciones en torno a un tema tan importante como el agua. Así que ojalá el camino no sea, el final de la película no sea ese y nos podamos poner de acuerdo en los mejores caminos. Quiero reconocer que yo leí tal cual el titular de Búsqueda y que lo presentaba de esa manera. Tampoco era una opinión. Pero dice otra cosa: el directorio de la estatal pidió asesoramiento a la CND, que viene a ser Corporación Nacional de Desarrollo, sobre la mejor vía para financiar el proyecto Neptuno, mientras se inclina por dejarlo en manos de actores privados para evitar endeudamiento. ¿Qué le explicamos a la gente? ¿Cuál es el lío? Y Edgardo Ortuño es director fretaplista, digamos, ¿no? Es decir, digamos, por la oposición, podríamos decir. ¿Cuál es su visión? Bueno, gracias por la invitación nuevamente y por la comunicación en un tema que creemos que realmente es importante para el país de hoy y sobre todo para el futuro, porque estamos hablando de un proyecto a 28, 30 años que busca asegurar o contribuir a asegurar el abastecimiento de agua potable que los estudios plantean va a ser deficitario de no construirse obras en el entorno del 2045. La discusión está planteada por el camino para realizar esta obra que se planteó por parte del actual gobierno como alternativa al proyecto de represa sobre el arroyo Casupá que venía trabajando los gobiernos anteriores, que nos iba a permitir triplicar el embalse de agua bruta para ser tratada en la planta potabilizadora de aguas corrientes. Se plantea el camino de hacer una planta alternativa que trabaje con agua del Río de la Plata y no del Santa Lucía como aguas corrientes. Se han realizado un año de estudios de factibilidad por parte de técnicos del consorcio que lo propone. Son 4 empresas consorciadas o asociadas: SACEN, Ciemsa, Berques y FAST. Y esta iniciativa, que en principio estaba planteada solo para la construcción de una nueva planta, de la toma de agua y de 80 kilómetros de tubería que nos unan con Arasatí aquí a Montevideo. Arasatí está en el departamento de San José, para quienes no lo conocen. Se incorpora por parte del gobierno el estudio de los eventuales caminos de financiamiento privado y nos encontramos ahora con la novedad de algunos anuncios del ministro de Ambiente, que se entregaría toda la operación y la gestión del proyecto a los privados. Por lo menos esa es su voluntad, lo mismo había dicho el director de la OPP, y es en ese escenario que nosotros estamos llamando la atención y advirtiendo de que sería un camino equivocado transferir la potabilización del agua a las empresas privadas, en primer lugar porque es el camino más caro, es lo más costoso de las 5 opciones que plantea el estudio de factibilidad: 12 millones de dólares de costo anual de sobreprecio en relación a la gestión de OCE. En segundo lugar, porque la empresa privada, estas empresas que son muy prestigiosas y tienen mucha experiencia y experiencia exitosa en la construcción de infraestructura, haciendo obra de construcción, no tienen para nada experiencia en la potabilización frente a OCE, que es el organismo público encargado hace 70 años de brindar el servicio de potabilización y de suministro de agua potable, que para nosotros es indivisible. Y en tercer lugar, porque viola la Constitución, que en el plebiscito llamado del agua de 2004 incorporó la disposición de que los servicios de agua potable deben ser prestados por personas jurídicas estatales, es decir, ser parte del Estado como servicio público para garantizar este derecho. Como hay otros caminos
frente a este que plantea el gobierno de la privatización de la potabilización y que no es el que planteó originalmente el conjunto de empresas al que hacíamos referencia, estamos advirtiendo no solo de lo costoso, sino de lo inconveniente de arriesgar en manos nuevas el servicio de potabilización, sino que también alertando de la violación a la Constitución para tratar y con la esperanza de que se recapacite, que haya en algún momento un espacio de diálogo sobre un tema tan importante. Fíjense que estamos hablando de 30 años, largamente trasciende esta administración del gobierno del doctor Lacalle, o sea que vaya si amerita que nos pongamos todos de acuerdo de cómo garantizar un aspecto tan importante para la gente y para la soberanía del país. Todo indica que entonces va a haber confrontación. Está todo Esperemos que no. Y bueno, pero sí, esperemos que no, siempre y cuando le hagan caso a una posición. Pero ¿hay alguna posición que usted vislumbra puede llegar a ser intermedia entre las dos posiciones? ¿Hay margen de cualquiera de los lados? ¿Podría haber margen? Pregunto, porque no tengo estudiado el tema. Lo pregunto para Siempre saber. hay margen si hay voluntad política. Siempre hay margen si hay voluntad política de evitar la confrontación, pensando que esto es lo importante, en qué es lo mejor para el país, qué es lo más económico, qué es lo que garantiza algo tan importante como el agua. Como les decía, el informe de factibilidad, que no lo hago yo, por cierto, sino que lo presentan los propios promotores privados, asesorados con las consultoras correspondientes, plantean 5 caminos. El que dice, el número 1 es este que digo yo, de que lo haga OCE, que sea quien contrate la construcción y una vez que esté construida la obra, le entreguen llave en mano, tome posesión de la planta y siga trabajando como ha hecho cientos de obras en toda su historia. Pero hay otros 4 caminos, de los cuales hay 2 que plantean que puede ser, por ejemplo, una empresa de la propia OCE, como tiene Antel, como tiene UTE, como tiene ANCAP, empresas sociedad anónima que son propiedad de la empresa pública. Hay otro camino que es la propia CND, que ustedes hablaban hoy al principio, la Corporación Nacional para el Desarrollo. Se plantea ahí mirar la experiencia de la Corporación Vial del Uruguay, que es un mecanismo para la construcción de carreteras. Y después están las alternativas 4 y 5, que a diferencia de las anteriores, que mantienen la operación en manos de la OCE, la potabilización del agua, transfieren todo el conjunto de la actividad, ya sea por leasing operativo o por contrato de construcción, operación y transferencia, BOT, en su sigla en inglés, son las más privatizadoras y bueno, lamentablemente son las que ha anunciado el ministro de Ambiente, pero yo insisto, aspiro a que en un diálogo y en una reflexión el camino sea otro, porque esto es muy perjudicial para el país y nos lleva a discutir de vuelta aquello que discutimos en 2004. Bambino, usted tiene un mensaje me escribe un televidente. Tiene que ver con OCE, porque me dice, preguntale al director si sabe por qué acá en 18 de mayo, en Las Piedras, hace una semana el agua está saliendo turbia, por favor. No sé si tendrá información. De un tema puntual así, en este momento no tengo información, pero podemos... Queda hecho reclamo públicamente. Porque hacemos llegar si nos dan información en el transcurso del programa. Exactamente. Por supuesto que hay gente que dice, entrevistamos al director de OCE, Ortuño, que es de la oposición, ¿por qué no entrevistamos a otro? Y porque por lo general 2 personas al mismo tiempo hablando es complejo, ¿viste? Nosotros tenemos toda la semana para tratar el tema y no podemos hacer 2 notas al mismo tiempo. Y la idea no era hacer un debate en sí mismo, sino plantear, en este caso, una visión del tema. Brevemente le pido al Bérico, algo corto porque tengo que ir redondeando para liberarlo al... Ortuño, gracias por atenderme hoy temprano cuando intercambiamos comunicaciones. No me diga que también le mandó... Pero a todo el mundo pero déjeme hablar, Gorsi. Pero le mandó me está diciendo que está carente y se pone a interrumpirme. Pero le mandó un mensaje a... ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿Está mal? No, pero está trabajando por Ortuño. Está trabajando para nosotros. Albérico me está... ¿Quién cree usted que le pague el sueldo a Ortuño? Bueno, dele. Nosotros, todos los impuestos. Entonces, Ortuño, esto violaría, de concretarse la voluntad que usted anticipa, no la suya, la del gobierno, violaría 2 artículos de aquel plebiscito que determinó que, lo que usted acaba de decir, que el agua era un derecho humano, y ese plebiscito está firme y esa ley
sería violada en 2 de sus artículos. ¿Qué pasaría si el gobierno decidiera tomar el camino que usted ahora no recomienda, no comparte? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué opción le quedaría en este caso a la oposición para revertir eso, ya que se violan a menos que 2 artículos de la Constitución? Creo que el 155 y el 77. 147. 147. Perdón, el 47 y el 47. 188. Y el 47 y el 188 de la Constitución. Bueno, yo planteé el lunes pasado en nuestro informe a la mesa política que teníamos que asumir, que creo, convencido, que tenemos que asumir una actitud constructiva, tratando de aportar a la mejor solución y evitar esto que estamos planteando. También dije que en caso de concretarse debemos hacer todos los esfuerzos para evitar que se concrete e intentar impedir algo que entendemos violatorio de la Constitución, pero sobre todo perjudicial para el interés nacional. En los 28 años 30 de proyecto pagaríamos 330 millones de dólares más por el camino de la operación y el financiamiento privado, justamente porque le estaríamos pagando por ese trabajo de potabilización y sobre todo el costo del dinero, que es muy caro, ¿verdad?, para obtener el financiamiento. La única forma en ese caso es recurrir ante la Suprema Corte y declarar inconstitucional el acto, o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Yo no descarto ningún camino legal en caso de concretarse esto, ninguno, naturalmente incluyendo el recurso de inconstitucionalidad, pero insisto, confío todavía en que prime el sentido común, no solo esta visión de cumplimiento con la Constitución, pero sí hay esos recursos y eventualmente si se esforzara esa situación tendríamos que volver a poner en consideración de la ciudadanía una interpretación de lo que para mí ya es claro, que es el texto aprobado en 2004, ¿no? Gracias, Edgardo Ortuño. Cada vez que lo entrevisto le digo lo mismo. ¿Es hijo o nieto? Ahora tengo la duda. Del campeón del mundo del 50. Soy sobrino segundo, no tengo el honor de ser pariente directo. Sí, sobrino del gran juez de básquetbol, Santiago Ariel, sí, que mucho. ¿Y qué tal, juega mejor al básquetbol que al fútbol, no? ¿A qué juega mejor, al básquetbol o al fútbol? Yo juego mejor al básquetbol que el fútbol lejos, y estuve en algunos cuadros ahí como defensor y un poquito en Nacional, pero la verdad ¿Puedo meterme? Sí. No me acompañaron los centímetros, así que me dediqué a la historia y a la política. Yo sabía que Ortuño era sobrino del juez de básquetbol que tenía un carácter podrido. Amén. Y era muy buen juez. Era muy bueno. No son contradictorios. Y aunque nadie le parezca mentira, en un campeonato nacional de básquetbol en Florida, años yo tenía 18 años, él fue el árbitro del partido. Y me dijo, otra vez que me mire así, te vas para afuera. Por la mirada. Mi mirada era la cosa. Bueno. Hace tiempo que quería decirte esto, aproveché esta oportunidad que se daba por la pregunta de Sergio. Un abrazo grande. Un abrazo, un carácter fuerte, pero muy buen juez. Bueno, pero lo cierto es que entonces tú vendrías a ser tío abuelo o... sí. Tío abuelo, campeón del mundo. Campeón del mundo del 50. Sí, bien, muchísimo. Jugaba con Obdulio Varela. Por supuesto. Realmente un privilegiado que muestra lo que ha cambiado el deporte en tan pocos años, ¿no? Porque él no tuvo fortuna ninguna, ni más riqueza que el reconocimiento de la gente. Y además, hoy un campeón del mundo, imagínense cuál es la situación que estaría viviendo. Sería millonario y usted trabajaría mucho menos porque hubiesen recibido todo. Pero lo que digo es claro, lo que digo es tuvo una lesión fracturada, se fracturó. Losa lo partió en dos. Sí. Mi madre que está escuchando, que está viendo el programa me dice: hubo un jugador de fútbol que se lesionó, sí, fue justamente el que estamos hablando, Washington Ortuño, y se malogró una... igual no hubiese sido millonario, pero una carrera más larga, obviamente, y abandonó muy joven. Le mando un abrazo grande y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un abrazo para ustedes.